Esto es Infusiones de Vida, el podcast. Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Infusiones de Vida con Iago Ferrer y nos quedamos en un asunto muy importante que nuestra plática fue muy buena la vez pasada sobre la introducción, sobre la charla de la psicología con la tipología. Sí, la terapia habías dicho. O sea, estamos como revisando las aplicaciones, ¿no? Básicamente de la tipología. Y nosotros que estamos familiarizados con la actuación, pues, ¿cómo podría ser con la actuación? Y yo que estudié escritura, también con la escritura. Entonces ahora has mencionado, bueno, ¿y qué tanto pudiera ir con la psicología o con la terapia? ¿No? Sí, han tenido charla argumentaria entre ambas y de validación, ¿no? Que dices, ahí es el asuntito. Supongo que la psicología no valida la tipología. Uy, es difícil decir, porque ¿quién es la voz de la psicología, no? Claro. O sea, porque siempre termina siendo la comunidad, o sea, los que, pues qué sé yo, los que publican, los que hacen cosas, y, pues la comunidad realmente. Entonces, lo que iba a decir es que me parece que probablemente el eneagrama es justamente el que más ha sido aplicado en eso. Y la cosa es que podemos ver que justamente si alguien confía o le da fe al eneagrama a que pueda aportar cosas a su vida, probablemente, y se nota, sean personas que ya tienen una tendencia quizás un poco espiritual. Porque de por sí el eneagrama pues tiene que ver ya con, en sus orígenes, tengo entendido, con budismo y cuestiones así. Entonces, probablemente, quizás de entrada no sean las personas más cientificistas. Incluso he visto, por ejemplo, comentarios en internet que dicen, ay, pues si es un terapeuta que aplica eneagrama, uy, pues ojo con ese terapeuta, cosas así, como un rechazo, como una desconfianza, como, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? O sea, eso no es serio, eso no te va a ayudar, eso no te va a servir. De nuevo, yo creo que es una postura muy cientificista, positivista. O sea, porque no hay un respaldo científico que lo apruebe. Ni le voy a dar el beneficio de la duda, básicamente. Entonces, sí, es lo que diría. Probablemente el eneagrama es el que se posiciona como que el que más probablemente haya sido usado para terapia. No sé si algún otro, no será muy conocido, pero ya específicamente algún otro que decida usar cualquiera de los otros, que si el MBTI, que si los temperamentos y demás. Puede ser, pero no creo que tenga mucho auge. A ver, que sirva, probablemente sí. Y es más, voy a decir algo clarísimo, o sea, algo que va a derrumbar todo. Tal vez no todo, porque va a haber quien critique también eso, pero dime si no es famosísimo Los lenguajes del amor. El libro creo que son 5 lenguajes del amor. ¿Cómo expresas tú el amor? Con acciones, con palabras de afirmación, estos lenguajes. Eso es una tipología, eso es una tipificación, una clasificación. Ahora, quizás lo dice como... Lo leí hace tiempo, no recuerdo si lo dice como que es rígido, no, probablemente no es tan rígido, como que dice, igual puede variar, no aborda mucho en sí como los planteamientos que hace, como, los lenguajes los aprendes por tus padres, o los aprendes por esto, como que no se centra tanto en cómo la construye, sino dice, he observado estos 5 lenguajes y estos son, y ya, y a la gente le encanta. A la gente le encanta, le fascina y hay tests de eso. Pero porque se puede implementar, ¿no? O sea, al final de cuentas, si llegas con la carta de, oye, necesito acciones. Exacto, sí. Porque no es una cuestión de que lo haya dicho el libro, es de toda la vida. La acción siempre se va a notar, va a hacer que las cuestiones se cimienten bien. No tanto que me digas te amo, sino que acciones. Sí. O sea, también el te amo, también todas las otras materias. Y no, como lo digo, no es tanto por el libro, sino es algo psicológico, es algo que ha validado durante muchos años, me atrevo a decir siglos, sin embargo vino el oscurantismo. Pero la parte pragmática dices, ¿no? O sea, básicamente es, no le indagues mucho, no intentemos
como, o sea, no necesitamos hacer un paper para decir por qué usar los lenguajes del amor. Es como lo ves, me sirve, lo aplicas, ¿no? Como muy simple y sencillo de usar, justamente. Y lo que decía precisamente el libro es de la experiencia que ha tenido el autor, se me olvidó el nombre, pero que ha aplicado esto para resolver matrimonios. O sea, él dice, esto es lo mejor que hay. Él dice, cuando logré que esta mujer viera que su esposo necesitaba esto, y cuando vi que el esposo necesitaba que la mujer no quería lo otro, todo se arregló y todo embonó en su lugar. O sea, él lo dice, esto es milagroso prácticamente. No milagroso, quizás no es la palabra. Claro. Porque dice, requiere esfuerzo. Sí, requiere esfuerzo, requiere que lo quieran hacer, requiere disposición, requiere que se perdonen cosas, etc. Requiere que seamos maduros, que seamos personas humanas, que escuchemos, o sea, cosas del ser humano. No sé. Sí. Que tal vez en ese entonces, para este autor, sí era un milagro. O sea, también nos invito, ya los he invitado muchas veces, pero a preguntarnos, no a preguntarnos, a observar de dónde venimos, que al final venimos de guerras mundiales. Y quién sabe a dónde vamos a parar, así como vamos. Pero el asunto es, quizás cuando esto se teorizó, cuando se observó, pues claro que era un milagro. Claro que era una cosa de, güey, ¿qué solo es escuchar? ¡Wow! O sea, solo es quitarle lo que yo no quiere, lo que él no quiere, y mira, ¡wow! Que es como, para eso es terapia, vayan a terapia. Que lo que tienen estos sistemas, como existen en sí, es una manera, o sea, diría que eso sí, todos, simplemente por el ser hecho de ser un sistema, algo que tú vas a aprender y abordar, te hace un ejercicio mental de salirte de ti mismo, de salirte de tu mente. O sea, lo que hace no sé si era terapeuta o consejero o qué, de llegar y decirles, oye, es que no estás viendo que tú dices, yo le expreso mi amor, pero no estás viendo que están hablando otros idiomas. O sea, el lenguaje, el mensaje no llega. No está llegando y tienes que cambiarlo si quieres que llegue. Entonces es un ejercicio en el que planteas salirte de tu propia mente o autoobservarte, todo eso, que es difícil. Que en realidad es estar en tu mente. Como yo lo veo. Okay. No es salirte, es ahora realmente regresarte y ver qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, cómo lo puedo volver a decir sin caer en las mismas cuestiones oratorias. De qué o sea, es todo tu autoconciencia, autoobservación, autopráctica, no sé, es como... Vuelves a ti. Porque pero... la sociedad nos implica salirnos. A ver, hay muchos allá godines, disculpen por la palabra, creo que godines es algo muy feo de decir, pero clasifica muy rápidamente. Sí. Pero, digo, los trabajadores de oficina, pues claro que hay una cuestión de monotonía, ¿de qué te burlas? De monotonía, de rutina, en la cual tal vez no es tan fácil, por decir algo, pero no creo que la palabra fácil sea la que quiera usar, tan simple el hecho de volver a ellos y ver qué era esa pasión y esa escucha y ese entendimiento de emoción, sentimiento, pensamiento, oratoria, yo en el mundo, el otro como parte de mi ambiente, quién soy, cómo soy, o sea, sí que creo que en un punto la sociedad nos vamos de nosotros mismos. Por una cuestión incluso me atrevería a decir, voy a tener un inventado de psicólogo, voy a preguntarle, me atrevo a decir que recae también en una cuestión de reacción psicológica ante las presiones del intento de la civilización. ¡Oye! Bueno, teorías David Raúl. Voy a hacer un libro de mis teorías. Pero bueno, a todo esto, entonces sí está en una cuestión de debate, de discusión, lo de tipologías y psicología, ¿cierto? O sea, todavía no se han encontrado como tal. Pero, ¿sabes? Podría decirlo, no de manera oficial. Sí, obvio, no de manera oficial. Pero también, digo,
la tipología recaería también en las cuestiones de los signos zodiacales, ¿no? Bueno, es un sistema de tipología también. Es a lo que voy. Sí, por supuesto. O sea, claro que es un sistema de tipos. Ahora, o sea, pues tiene, o sea, cada uno tiene su funcionamiento, ¿no? Y algunos se parecen más o así. Diría, si no, probablemente este es el más determinista, ¿no? O sea, porque ¿Cuál? El de signos. Sí, zodiaco, ¿cómo se llama? Horóscopos es lo mismo, no sé. No, el horóscopo creo que es lo que dice. Pero los signos. Ya. Horóscopos signos como. zodiacales. Okay. Diría que. Como el oráculo. Diría que es posiblemente el más determinista en el sentido de que, pues, no eliges cuándo nacer. Y bueno, ahí me saldrían muchas preguntas. ¿Y si nació antes? ¿Y si nació antes de lo que se tenía pensado? ¿Qué pasa ahí? Bueno, y mira, justo ni idea, comprobando una cosa que estoy viendo sobre la tipología, psicología, horóscopos, toda esta cuestión de clasificación, de categorización y etiqueta, que la cuestión es esto que estás haciendo, es de dónde, por qué, para qué, cómo. O sea, hay toda una investigación en nuestras mentes, digo, y más en los que encausan la cuestión de clasificación, es el indagar los fundamentos lógicos y argumentativos para validar un tipo de tipología. Sí. Punto. A ver, a mí no me vale, pero no me voy a centrar en la ansiedad de entrar si la tipología me sirve o no, si los signos me sirven o no, si la religión me sirve o no. Es como, me servirá en su momento y lo juego en su momento. Y mira, soy extrovertido. Y mira, soy Leo. Y mira, soy esto. O sea, al final de cuentas, juego. Pero eso, juego. No permitiría que mi mente se centrara en ¿y por qué? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué no? Pero esta es la contraria de este. Yo no determino mi hora de nacimiento, pero es que yo tampoco determino el cómo nací para saber si soy introvertido o extrovertido. Sí. O sea, es como, ¡ay! Ansiedades, que si de por sí la vida ya es muy ansiosa. Trae mucho esa palabra, ¿eh? Hoy la tengo, sí. Fíjate, haciéndote análisis del discurso ahora, ¿por qué traes tanto con la palabra de ansiedades? Porque no puedo dormir. No te crees. Pues porque es un tema. Es un temazo. La ansiedad es un temazo hoy en día. Sí. Se burla en mi cara. Es que es muy chistoso, ¿no? O sea, esto de ver por qué alguien repite mucho una palabra. Hace un par de días traía el justo. Y decía justo para todo. Y siempre era de que, no, me voy a quitar justo. Incluso, y así, hay veces que me agarro repitiendo cosas y ya es como, ya vamos a otra cosita. Sí. Pero bueno, a todo esto es, la tipología, me dijiste que es del 70. Bueno, Socionics específicamente. Socionics. Hoy en día, ¿qué ha pasado con Socionics? O sea, ya pasaron 55 años. Digo, obviamente sé que esto es el aproximado. 55 años. Sí. Pero, ¿qué ha pasado en esos 55 años? Pues se han formado las diferentes escuelas. Eso es lo que ha pasado. Se han hecho algunos papers, me parece, pero sucede que muchos son pues ya sea en ruso o en ucraniano. Entonces, no ha llegado mucho. Eso es lo que ha sucedido. Se ha desarrollado allá. Allá sí se toma más en serio, tengo entendido. Digo, no he ido y culturalmente estamos muy distanciados. O sea, ni cómo ver un influencer de allá. No sé si haya influencers. No sé, porque la cultura puede ser muy diferente. No creo que haya los influencers como que lo conocemos. Claro, por supuesto. Ya, o sea, es lo que decía de salirte de tu... solo en España, la otra vez platicamos. Ay, sí, en Barcelona platicamos. No te creas. Pero sí. Cómo las culturas son tan distintas que incluso los influencers no son influencers allá. O sea, no es una cuestión de... O sea, yo llego a ver aquí a personas que tienen millones de seguidores. Millones. Y que sí, o sea, nos ven millones de personas, comentan millones, likes de millones. O sea, de que no es de que compra. Millones versus alguien de allá súper famoso, importante. Y es como... No tantos números. $500,000, ¿te gusta? No sé,
cosas que es como, pues mira, y eso que es una cosa majestuosa ya. Sí. Pero también, y les pongo esto nada más así como chismecito. Pero entro a la cuenta de Instagram y nada más así, porque yo me gusta mucho Cristina Aguilera. Y veo cuántos seguidores tendrá Cristina Aguilera. O sea, es Cristina Aguilera. ¿Cuántos tiene? Que alguien me diga. 1,000,000. Y yo digo, no ma. O sea, pero la conocen mundialmente. Y es una talento, sí. Sí, y todo pero eso. todos sus fans, no, o sea, piensa en el porcentaje de fans que tiene Instagram o que usa A lo que voy es eso. Va de cultura esta cuestión. Que claro, Latinoamérica en específico. Y si nos vamos un poquito más amplio, América. Es un tanto más sobre las redes sociales, sobre los seguidores, sobre el fanatismo, sobre el seguir, sobre el scrolling. Digo, también por el tipo de sistema civilizada que tenemos, que no es civilizada. Pero bueno. ¿Y a todo esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué trajimos a los influencers? Porque yo decía que no sé que cómo acceder a la cultura de allá. Ah, claro, ajá. Porque ya ha habido varios maestros y varios puntos de vista de Sociónica. ¿Sociónica o sociónica? Sociónica. No sé cuál será mejor traducción. Bueno. Pero sí, bueno, porque decía no sé qué tanto, pero eso llega, esa información llega como que allá se lo toma más en serio. Tanto que, por ejemplo, Gulenko, que fue alumno de Augusta, que fue la madre de Sociónica, tal cual tiene su escuelita de Socionics, que le puso Socionics humanitario encima. Un poco, no sé, curioso el nombre, tal vez un poco pretencioso, no sé, pero bueno. Tuvo que ponerle alguna manera para distinguirse de diferentes, o sea, escuelas, sí, teóricos, digamos, aproximaciones de pensamiento, que... pues está la que mencionaba también del System Socionics, que parece que más bien le quieren dar un enfoque justamente muy cientificista. Como de, no, lo vamos a investigar, le vamos a aplicar el método científico y vamos a ver que sí, si le rascamos, sí da de manera científica. ¿Y para qué? Nada más para validar. En gran parte. Socialmente. En gran parte sí. Para que dejen de estar diciendo, ¿y cuál es tu argumento, tu fundamento? Lo que compruebes que alguien firmó. Sí, o sea, sí. Es básicamente validación, que es justo lo del humano. Ahorita ya dije justo, para que vean. Lo del humano, el hecho psicológico de la validación. ¿Y quién valida? Justo creo que alguien me dijiste cuando llegaste, ¿no? O sea, ¿quién dice qué es qué? Uh-huh. Precisamente. Sí, dije, por ejemplo, ¿quién es la psicología? Uh-huh. Sí, dijiste. ¿Quién es la ciencia? Está como suelto. La ciencia básicamente es aquello comprobable, ¿no? Digo, muy resumidamente. En teoría, muy una cuestión... pero no, o termina siendo que no. Claro, es que pues ya estamos hablando de palabras muy cortas en temas demasiado amplios que hoy en día incluso son debates muy, muy fuertes. Pero bueno, al final de cuentas, Socionics, hoy en 2025, ¿cómo llegaste a eso? Sí. A pesar de todos estos maestros teóricos, porque al final de cuentas, así como la religión, como la Biblia original, que muy pocos la conocen, la verdad, cada quien se va con sus maestritos que tradujeron su Biblia. Lo mismo pasa siempre, ¿no? O sea, aquel que lo lee, ya voy a interpretar esto, y se pone a traducirlo. Así como musicales, como obras que se pueden traducir, punto. Cada quien su traducción. Cada quien su visión. Y la cosa es de que cada visión es diferente. Porque mi teoría es, todos los humanos somos distintos. Todos tenemos la percepción sumamente distinta. Mi rojo no es tu rojo, lo puedo asegurar. Pero 2025, Iago Ferrer. ¿Quién eres tú en Socionics? ¿Cómo llegaste? ¿Qué es lo que haces de eso? Ya. Digo, para cerrar, porque digamos es tu último video de esta temporada. Wow. Muy bien, diría que, porque va con la pregunta que decías de qué ha pasado en estos, por decir, un aproximado 50 años. Entonces, pues Augusta comienza con la teoría, derivado de Jung.
ella hace sus aportes a partir de los aportes de Jung, pero termina siendo su propia escuela de pensamiento, porque Socionics sí es una tipología, pero es más vasto que eso, porque la cosa es que muchos sistemas son nada más eso. Clasifiquemos a los humanos en este número de tipos y se distinguen en esto, en estas características y tal. La cosa es que, como ella lo desarrolla, es como una escuela de pensamiento, porque es una manera en cómo explicar la realidad, cómo explicar la sociedad, cómo explicar las interacciones entre las personas. O sea, toma incluso un punto de vista evolutivo, social, sociológico, o sea, es bastante amplio. Evolutivo. Sí, por lo que te decía de el ser humano como organismo es individual, pero pero de manera social no funciona individual, funciona en sociedad o en colectivo. Pero bueno, aterrizándolo más, ella hace sus aportes, hace sus escritos, sus publicaciones, supongo. Creo que tiene un libro, no sé, la cosa es que luego son muchas cosas sueltas que se han ido recopilando. Y entonces luego se va diversificando en las diferentes escuelas. Entonces, vamos a hacer énfasis en una que yo diría que es un poco un nombre informal, pero es el Western Socionics, o sea, Socionics occidental. Digo, es un nombre informal porque realmente es como lo que termina llegando. Entonces hay personas, divulgadores, diría, que hablan de esto, sobre todo en inglés. Entonces, y tiene mucho sentido que se llame Western, porque si tú ahorita agarras tu celular y buscas en Google Socionics, lo que salga probablemente es de esa escuela. Quizás tienes que saber cuál buscar y si sale también. Pero no sabes saber, buscar el documento original, o sea, el documento que se llama el Socium, los fundamentos del socionismo, de la autora, Augusta. Entonces, pues yo llegué al Socionics por el Western Socionics, justamente, porque se le dio mucha difusión. Es del que más tiene difusión en inglés. Entonces, pues indago y termino viendo, oye, en realidad tiene diferencias del original, de lo clásico, lo cual se me hizo extraño. O sea, no pensé que fuera algo que pensaras en sí, porque yo escuchaba, pues hay diferencias, que es lo que se puede decir de muchos autores. O sea, dirías que es diferente Stanislavski, por ejemplo, en sus comienzos que tardío. ¿Se nota la diferencia? O sea, Stanislavski al comienzo que al final. Sí, sí. Y son como muy pronunciadas, o sea, casi como contrario, o realmente dices, Stanislavski ya. ¿Cómo? Sí, Stanislavski, en un comienzo su teoría, que al final dirías que se distingue, o sea, realmente como para ser separado. ¿Se distingue él como persona o se distinguen su sus teoría, palabras? Sus aportes teóricos, o sea, ¿cambian al grado de que sea diferente o no tanto? Cambia su visión, su camino. Uh-huh. Pero tampoco como para decir, bueno, esto que expliqué así, en realidad, mejor expliquémoslo de esta otra manera. O sea, cambios así. No cambia. No tanto. Cambia. Entonces, más bien, lo noto más como si fuera un arrepentimiento. Pero que no es un arrepentimiento. Más bien como es ¿saben qué? No. Entonces sí. No. Entonces sí hay como un posterior. Sí, hay un cambio de camino. Sí hay un posterior en el que dices, un antes y un después. ¿Saben qué? Esto que dije como que no. Ajá. Sí hay un arrepentimiento. Ok. Yo pensé que dije, bueno, eso sucede con muchísimos autores, normal, es casi de esperarse, o sea, por algo hay una, pues, trayectoria y desarrollo. Pero la cosa es que yo, así como que personalmente leo los originales y leo lo de acá y no le hallo la razón. O sea, digo, ¿por qué pasaron de esto a esto? No sé, quizás todavía me falta indagar más todavía, puede ser. Pero bueno, está esa escuela del western que cada vez más personas dicen, oye, ojo con el western que plantea esto diferente. Entonces dicen, entonces se está como haciendo un nuevo discurso o así, que yo me diría que me estoy posicionando a favor del Classic porque me parece buenísimo. Y entonces, ¿por qué decías, ¿en dónde entro yo? ¿No? ¿En dónde entro yo? Pues como también divulgador de información, ahora en español, porque también gran parte de yo estar como parte de la comunidad, viendo videos, dejando mis comentarios, leyendo, buscando, poniéndolo a prueba, me doy cuenta de que
por decirlo de alguna manera, en inglés nos sacaban ventaja o nos llegaban ventaja. En el sentido de que yo decía, mira, en la comunidad en inglés, en general, ya se van tomando en cuenta estas teorías, estos aportes, estos más o menos. Incluso si no de manera muy precisa, ya están como en el colectivo. Como ya se sabe que se mencionan. Y acá entonces vamos atrasados. Si estamos todavía en solo, pues más específicamente, en solo MBTI, que tiene 4 funciones y tal. O sea, en la comunidad inglesa ya van aceptando, por ejemplo, 8 funciones, ya van aceptando otras propuestas, que si John Bowlby, más autores. Entonces digo, en español estamos por detrás. Entonces también ese fue mi intención, como traer más a colación lo que ya se está compartiendo. Y pues por ponernos de plano al nivel. O sea, ok, vamos atrasados, pues vamos a brincar directo a lo que es. O sea, no tenemos por qué hacer todo un recorrido, sino, hey, o sea, actualmente está todo esto, pues la verdad es que esto parece ser lo mejor, o lo más actual, o pues sí, mejor, diría. Entonces, pues ahí es donde entro yo, como alguien más con la intención de compartir esa información. En español específicamente, que no hay, que es lo que me gusta mucho hacer énfasis en eso, porque no hay, o sea, casi siempre es, ay, ve este video, ay, pero está en inglés, ay, así. Está en ruso. Sí, con Socionics totalmente. ¿Y cómo le has hecho si todo está en el extranjero? ¿Cómo le has hecho para informarte, para entender, para redactar, para concretar? Sí, bueno, por supuesto, gracias a las personas que han traducido los documentos de Augusta, por ejemplo, los documentos también Reinin es importante, pues de Gulenko, etcétera. Sí ha habido personas que se han puesto a traducir y entonces dicen, hey, miren, aquí está el documento traducido, que... Y curioso con lo que mencionabas de la Biblia, las traducciones siempre van a tener... Uy, es que ahí entramos en lingüística, pero las traducciones siempre va a ser... Siempre va a haber una falta aproximación, de información. sí, Siempre. sí. Entonces, sí. Lo ideal, así como en un perfecto, pues aprender ruso y leérmelos y saber. Pero bueno, lo siguiente mejor que puedo hacer es leer esos documentos que han sido traducidos al inglés, al inglés, y del inglés traducirlos al español. Que digo, ya también para ir cerrando este asuntito, hay que decir, creo que es óptimo decir que todas las traducciones, más allá del lenguaje, porque ok, ruso, inglés, español, francés, lo que tú quieras, más allá del lenguaje, también una traducción, y no también más bien adjunta y puede ser que escondida para la primera vista, está el aporte, la condición, la cultura y la traducción de quién hizo la traducción. O sea, porque tal vez el decir la traducción ya creemos que es un de palabra a palabra. Objetiva. Ajá, de palabra a palabra. Y no, realmente quien tradujo se llevó consigo su cultura, su aporte, su visión y la interpretación. Esa es palabra clave, la interpretación. Y ahí está la cosita. De todo. De la Biblia, de tus Socionics, de Stanislavski, de todo el arte, de toda la historia griega. O sea, al final de cuentas, lo que tenemos de información es el mero aporte de aquel que descubrió, de aquel que también descubrió, que aquel que leyó ya una traducción, de aquel que es como, que probablemente a estas alturas, por lo menos de las cosas muy antiguas, estamos tan alejadas de saber realmente lo que decía y lo que era. No tan como Socionics, que digo, 50 añitos, pero aún así ya de seguro se perdieron cosas. Sí, aunque mira, ahí voy a hacer una como intervención, porque... Y hablando de lingüística, de interpretación y demás, algo que yo he notado no sé, para mí, así personalmente, como tú dices, cada quien le pone lo suyo. Para mí personalmente, como veo que es, si quieres decirlo, real, si quieres decirlo, que sirve, como veo todo eso, es que incluso con todo esto de que las traducciones son subjetivas, empiezas a notar, ¿cómo decir? Empiezas a llegar a las mismas conclusiones.
O sea, tú lo empiezas a leer y empiezas a pensar, entonces esto es esto, y luego ves que sí. Y luego lo escriben, entonces esto es esto, y dices, llegamos a la misma conclusión. Entonces, no tanto porque leas palabra por palabra, como dijiste, sino empiezas a asumir la información, absorber, interpretar, y luego vas sacando conclusiones en paralelo. Entonces dices, ok, voy en el mismo canal que el autor o que la autora. Eso cuando el autor da a favor de una lengua, no quiero decir moderna, pero contemporánea o por lo menos actual, con la posibilidad de concluir porque entendiste. Pero hay lenguas, por decir mayas, aztecas, griegas, demás, que a veces no te da la cuestión de poder concluir y comparar si sí fue la conclusión, ¿no? Y a esto a qué me refiero. Por ejemplo, antes se usaban muchísimo metáforas. Muchísimos. Yo veo que en la historia los libros eran así, pero ¡boom! Sí. De que la pluma y que el ave y que se incendia y que toda la chingadera. Sí. Entonces... Y justamente el positivismo es lo que vino a acabar con eso. El otro día en una clase en la universidad lo veíamos como, o sea, imagina cómo una cultura llega, y por industria o por qué sé yo, toma un río y entonces los locales dicen, es que el río llora, el río está llorando. Ajá. Y entonces llegan así los positivistas y dicen, de hecho los ríos no lloran, o sea, eso es una metáfora y las metáforas no, o sea, ves cómo esto es como el positivismo, como que no, las metáforas no sirven, de hecho esto no es así, no, esto no lo crees, o sea, y simplemente es un discurso también. Que yo, y eso es meramente yo, sí creo que las metáforas pueden entorpecer una comunicación. No es lo mismo decir comunicación que otro tipo de dinámicas de oratoria, de escritura, de cuento, de demás. De comunicación, que la metáfora puede entorpecer. Porque lo he visto muchas veces. Incluso hoy lo veo en nuestra sociedad como ha estado tan entorpecida por interpretaciones de metáforas, que si no hubiera habido una metáfora y hubiera sido un poquito más directito la situación, no estaríamos asesinando cierto tipo de personas. Bueno, a ver, yo puedo decir algo que contrasta mucho. Yo comenzaré diciendo que, bueno, pueden entorpecer, sí, definitivamente, como hay muchas formas en las que el lenguaje se interrumpe, pero hay cosas, o sea, no existirían si no tuvieran una función. Entonces, a veces es la mejor manera de comunicar algo. O sea, no llegaríamos a la conclusión, o a usar metáforas si no fuera por algo, si no tuviéramos la necesidad. Ya, pero entonces, eso es muy general. El lenguaje no es, o sea, porque dices más directo. Yo no puedo decir. Te vas dando cuenta que eso no es tan cierto. En un juicio, metáforas. No puedo yo tomarme la política con metáforas, que es lo que trata de hacer mucho nuestro presidente y demás. Yo no puedo jugar con la metáfora en unas cuestiones que sí tienen que tener su oratoria y su lengua directa, porque si hay palabras y si hay maneras de, y es que el fin no es embellecer, no es romantizar, y no es poner en una cuestión más, pues sí, metafórica y de imagenología, no. Es una cuestión de que sí llegue, no el mensaje, llegue el asunto de las palabras de lo que está pasando. He ahí el asunto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La metáfora existe porque, claro, como seres humanos, tenemos ese abasto de poder comunicarnos no solo con la cuestión directa, sino también con la metáfora, con la poesía, con muchísimas otras ramas artísticas. Pero por eso solo digo. Estás haciendo una distinción. O sea, los estás separando. Los separo porque cada uno tiene lo suyo. Sí, pero estás tratando de entender como las metáforas en el arte y en lo bonito. Acá no. Porque en lo bonito, también puede ser en lo feo. Bueno, ok. Que es bonito, que es feo. No, lo pongo en el arte, en su situación. Cuando quieres que llegue una cosa en concreto, pero realmente que tu finalidad sea que se entienda, yo lo que menos usaría sería una metáfora.
Y por eso no es como que vayamos ahí a la política diciendo metáforas. Porque hay tú de que si la serpiente... Ok, es que lo que estás diciendo es que los políticos usan recursos retóricos No, lo para, que estoy diciendo... para persuadir. Puede ser, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la metáfora puede entorpecer, y por eso yo no estoy a favor de que en ciertas áreas u objetivos, creo que más que áreas u objetivos, se utilice la metáfora. Y esto yo lo digo también porque fue un alumno en el cual en mi infancia me utilizaron demasiadas metáforas. Y mi cerebrito no me daba para eso. Yo no entendía nada. Yo reprobé años. Yo me atrasé en muchas cosas porque todo el mundo te hablaba en mis entonces. Hoy en día muy pocos te hablan con metáforas. Sí. Pero digo, güey, me entorpeciste tanto para decirme que 2 más 2 es 4. Y te odio. O sea, es como, no puedo. Y es a lo que voy. De, ay, sí, está la cuestión metafórica. Y es como, no, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Ahí hay mi asuntito. No hay más. No es de que si el político, de que si no existe, no, de que no. No. Todo tiene su lugar, sí. Pero si el objetivo es que llegue, lo menos que voy a usar es una metáfora. Porque veo que realmente, para entender una metáfora, debemos estar en otra situación. Debemos de encauzar la metáfora. Y es una cosa más extensa que el decir, aquí no se fume. Y no te voy a poner, mira, el pajarito cuando vuela y cuando hay mucho humo. O sea, no se fuma. Pues, sí. En ese caso... No en ese caso, es la cosa, objetivo. Si el objetivo es que llegue, sí, no uses metáfora. Fuera de eso, claro. Es que a veces se necesita la metáfora para que llegue, pero a veces no. Por eso es, más bien depende de la situación o depende de lo que se quiere transmitir, depende del mensaje en sí. O sea, depende. Yo diría que sí tenemos el lenguaje para que llegue aún sin metáfora. Hoy en día. Pues, y es que justo eso lo veo. Digo, esto ya es para otras cosas. Ok. Porque veo que en la historia había muchas metáforas y muchas maneras de decir las cosas. Había sinónimos, había de todo. Porque había una extenso manera de ejecución en el lenguaje, en la oratoria, en la escritura y demás, para dar a entender algo. Y nada más algo, eso es general, algo. Y cada quien lo interpretaba a su gusto. Que justo hoy en día veo que los libros incluso están más directos. Es nada más una observación, la verdad yo no hice los libros ni de ayer ni de hoy. Es nada más una observación de cómo también eso ha ido desarrollándose y cambiando, precisamente porque antes era muy efímero. Incluso la religión es muy efímera. Y son libros antiguísimos. De transmisión oral. Y es a lo que voy. Punto. No más allá. Creo que ese era mi cosita de resaltar. Incluso dentro de estas traducciones se ve reflejada la temporalidad. Que justo estas conclusiones que dice sobre, lo concluí antes de que esto me lo confirmara, sí, es porque precisamente son libros que ya te están hablando con cierto lenguaje un poco más directo, un poco más actualizado, sin tanto rebusque de palabras. Y esto nada más es una teoría, Bueno, claro, o sea, pues es porque es un lenguaje ciertamente medio científico. Ok, académico es la palabra. Es un lenguaje académico, por supuesto. El objetivo. Bueno, claro. Claro. ¿Y para esto qué? Yo que aquí nada más yo he estado haciendo una observación. Pero entonces, para terminar ya este episodio tan bonito y acabar también el año contigo y acabar esta primera temporada de Infusiones de Vida contigo, te agradezco muchísimo tu participación. Me encanta, de verdad me encanta. Yo te conozco desde... ¿Cuántos años tenían? O sea, hace 10 años, porque... Hace 10 años, porque justamente decíamos que fue 10 años. ¡Claro! Eras un niño. Sí. ¡Ay, no sé! Y ahorita no. Me caga la vida de adulto.
No, te agradezco mucho. Veo todo lo que creces, todo lo que sabes, con lo que te empapas, el hambre por conocer, de transmitir, de aportar, de cambiar. Que creo que eso es algo que admiro muchísimo. Por eso te invité y te voy a seguir invitando en Infusiones de Vida a que nos contagies un poco de esta curiosidad, de este hambre que tienes tú. Y no solo que en tipología, yo sé que vas a hacer muchísimas más cosas. ¡Ay! Ya como Willy Wonka. Pure Imagination, aunque no las veas, vas a llegar a hacer muchísimas cosas. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme, por supuesto. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo queda inconcluso? ¿No? Quedó inconcluso que a ti ya te consumió Willy Wonka y tú siempre... tú ya por siempre serás Willy Wonka. Y no, por favor, toco madera. Tú estás fragmentado y tienes un Willy Wonka chiquito ahí en tu mente. Bueno, pero no lo llamaría Willy Wonka. Está lloviendo, aguas con las lluvias. Y bueno, nos vemos en la próxima temporada. Esto fue Infusiones de Vida con Iago Ferrer. Chao.